Cuando tú quieras. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero comenzar agradeciendo al Archivo Histórico Provincial y en concreto a su director, a Santi Saborido, las facilidades y la oportunidad que nos dio para poder celebrar esta exposición y, bueno, y las actividades en paralelo que estamos llevando a cabo, como es esta charla sobre San Martín. Igual que se lo tengo que agradecer a Santi, se lo agradezco a la delegada de Cultura, Deporte y además también Turismo, a Tania Barcelona, que se ha acercado para acompañarnos y la verdad es que nos agrada mucho que esté presente en este acto. Por supuesto, daros las gracias tanto a argentinos como españoles, españoles como argentinos, que estáis aquí presentes, y que me gustaría que desde el principio quedara claro una cosa. No se trata tanto, o no pretendo tanto, dar una clase, conferencia magistral sobre San Martín, sino que realmente, con tranquilidad, con sencillez, con un espíritu de diálogo, nos sentemos todos. Por eso he traído como símbolo de esa conversación y de este ambiente, digamos, distendido y cómodo para hablar de San Martín, el mate, que vosotros los argentinos entendéis qué es lo que significa, ¿no? Que tengamos un mate delante, es decir, que vamos a rebajar el nivel, digamos, erudito y académico para que podamos realmente acercarnos a este personaje que, a pesar de lo que se ha dicho, tanto en una orilla como en otra, es un personaje que es común a ambas orillas, a ambos hemisferios. Y vamos a ir entrando un poco en cuestión. Realmente José San Martín significa un problema, y digo un problema con todas las letras para la ciencia histórica, es decir, para los historiadores tanto de América como de España. ¿Por qué? Pues porque a la hora de escribir, elaborar la biografía de José San Martín, existe en la actualidad dos versiones totalmente diferentes. Poco a poco se están limando, pero la realidad es que durante el siglo XIX, tras lo que fue la emancipación de las provincias americanas respecto de la metrópoli, había que fabricar una identidad nacional, y esa identidad de esas nuevas naciones que surgen pues se crea a través de su folclore, de personajes heroicos que prácticamente llegan a ser mitificados, casi idolatrados. Y por otra parte, en España, en la península, se habla de San Martín como aquel traidor. Es decir, ¿por qué se habla de San Martín de esa manera, digamos, despectiva o, o tan reticente a cualquier mérito o cualquier circunstancia que le una a la península? Pues porque, entre otras cosas, había que tapar el nefasto reinado de Fernando VII y lo que ocurrió una vez que termina la guerra de independencia. Era más fácil decir que San Martín fue un traidor antes que plantearse que Fernando VII fue un traidor a la corona española, es decir, a sus súbditos. Hay una cuestión que es muy fácil de entender, es decir, si un rey regala la corona a un extranjero para que nombre a un extranjero rey de los españoles, ¿eso cómo se llama? Yo creo que casi todos estamos de acuerdo en que eso se llama traicionar a tu país, traicionar a tus súbditos, a tu paisano y a todo lo que se supone que juró cuando tomó, digamos, posesión o el título de rey. Pues entonces, con esta primera introducción, que entiendo que puede no resultar cómodo de escuchar, vamos a empezar a tratar distintos aspectos. Evidentemente no podemos hablar de todos los detalles en profundidad, pero vamos a acercarnos a la figura de José San Martín
no como ese santo de la espada, prácticamente angelical, digno de estar en los altares, como muchas veces se plantea en las biografías de historiadores americanos, ni tampoco como el traidor que es que cambió de país y no quiso saber nada de sus anteriores compañeros, amigos, etc. La realidad es que al acercarnos a la figura de José San Martín, ya después de 200 años en que nadie discute la soberanía de los países o las repúblicas americanas, y bueno, y que España, el Reino de España, tampoco tiene ninguna aspiración a cambiar esa situación, ahora podemos hablar del personaje con más objetividad y tratar de que coincidan o establecer esos puntos en común o deshacer esos mitos o algunos de esos mitos que se han ido construyendo, bueno, por intereses políticos, ideológicos a través del siglo XIX y parte del XX. Entonces, bueno, vamos a entrar en esta charla, como os decía, intentando reflexionar juntos más que dar muchos datos, muchas fechas, muchas cuestiones puntuales. Toda la charla, digamos, va a girar sobre 3 puntos fundamentales. San Martín antes de llegar a Cádiz, San Martín tanto en Cádiz como en su servicio en el Ejército Real, y vamos a intentar explorar razones que provocaron su marcha, es decir, en qué posibles factores, qué posibles sucesos, ideas y demás pudieron hacerle cambiar de opinión como para un soldado, un militar más que brillante, reconocido, con prestigio ganado de sobra tanto en el campo de batalla como en las distintas misiones que le tocó ocupar, decide ir a América y cambiar el sistema de gobierno. Y estoy insistiendo y voy a insistir en esto: ir a América para cambiar el sistema de gobierno. No estamos hablando de una república, de una emancipación, que ya lo iremos viendo después. Bueno, pues sin más dilación, vamos a ponernos en contexto. Muchas de las biografías argentinas, y digo concretamente argentinas, bueno, se habla de San Martín como aquel soldado o aquel personaje, aquel protagonista que nace en Argentina y luego protagonizará la emancipación de Argentina, Chile, parte de también en Perú, etc. Bueno, vamos a ver si realmente San Martín era argentino o no. La respuesta es que no. Si San Martín cuando nace, José San Martín, nace en el Virreinato de La Plata. Como podéis ver en este mapa, tenemos en azul lo que era el Imperio Español, lo que eran los distintos virreinatos y provincias americanas que pertenecían a la corona española o que formaban la monarquía hispánica, y en verde lo que formaban la monarquía portuguesa. En esta otra diapositiva vemos realmente qué era lo que ocupaba el Virreinato de La Plata. El Virreinato de La Plata ocupaba desde el Alto Perú, que se llamaba, actual Bolivia, sur de Perú, actual Bolivia, hasta el final, hasta el canal o el cabo, estrecho de Magallanes. Hay que aclarar que Argentina, tal y como la conocemos actualmente, en aquella época, realmente el interior, desde la mitad prácticamente de la Argentina hasta abajo, era prácticamente tierra inexplorada, es decir, solamente había algunas poblaciones o algunos pequeños puertos que servían para la escala de los buques cuando tenían que dar la vuelta y circunnavegar el estrecho de Magallanes para ir hacia Valparaíso, hacia Perú y demás, pero el interior de la Argentina, lo que es la Patagonia, eso no se explorará hasta que Argentina sea un país independiente en la segunda mitad del siglo XIX, redondeando mucho. Entonces, como decía, José de San Martín no nace en Argentina, nace en el Virreinato de La Plata. ¿Y por qué?
Pues porque sus padres, Juan San Martín Gómez y Gregoria Matorras del Ser, españoles de la península, ambos originarios de dos pequeños pueblos de Palencia, e insisto, de dos pequeños pueblos de Palencia, castellanos en el más puro sentido de la palabra, se trasladan allí porque, bueno, como sabéis, el padre de, o si no lo sabéis os lo comento, el padre José San Martín fue un militar en el ejército español de la monarquía hispánica. Primero estuvo por Ceuta y luego fue destinado como capitán al batallón de voluntarios de Buenos Aires, y luego le encargarán la intendencia, digamos la gobernación, administración de un par de poblaciones casi fronterizas con Portugal, que ahora veremos, para que se haga cargo de la administración tanto civil como militar de pequeñas poblaciones, que habían quedado abandonadas tras la expulsión de los jesuitas. Fijaros cómo en la historia todas las piezas tienen una causa-efecto que se van uniendo y se van concatenando a lo largo del tiempo. Y vamos a empezar a hablar de los mitos. Probablemente, sobre todo los argentinos, habréis escuchado que se pone hasta en duda la paternidad de José de San Martín. Es decir, hay una teoría que tendría relación con esos mitos fundacionales de el emancipador, el libertador de la patria argentina, tiene que ser el argentino puro, conectado con la población indígena, etcétera. Entonces hay que fabricar un arquetipo del argentino más puro. ¿Y cuál es? Pues aquel que se supone que nació hijo de una relación entre Diego de Alvear y una india guaraní, Rosa Turá, no recuerdo exactamente el nombre. Hombre, si vemos los retratos de José de San Martín, la descripción de José de San Martín e incluso la fotografía, porque de José de San Martín existe una fotografía, bueno, en concreto un daguerrotipo del año 1850, San Martín rasgo de indígena no tenía ni uno. Estamos hablando que tenía una altura aproximadamente de unos 72 o algo así, lo cual no solo es que fuera un personaje, digamos, de fisonomía europea, caucásica, estándar, sino incluso más alto de lo que era normal en aquella época. Y por otra parte, rasgos de poblaciones originarias de América no tenía ninguno. Es decir, que era moreno, y así se le describe muchas veces en relatos, biografías y demás. Hombre, tan moreno como era normal en alguien que estaba mucho tiempo al aire libre, por su propia profesión, que era la de militar. Tengamos en cuenta que cualquier militar de aquella época del sur de España, cualquier labrador, cualquier profesional que tenía que pasar mucho tiempo al aire libre, evidentemente era moreno de piel, lo cual no significa que fuera ese color de piel moreno de la supuesta madre guaraní. Bueno, ahí queda cómo se van intentando hilar y crear esos mitos. Por otra parte, los hermanos de San Martín son hispano-peninsulares, son rioplatenses. Los padres de San Martín tuvieron 5 hijos. Una hija, la mayor Elena, y otros 4. Los 5 nacen en lo que se llamaba el Virreinato del Río de la Plata. En concreto, y vamos a verlo uno a uno, Elena nace en Calera de Vacas, actualmente dentro de lo que sería Uruguay. En esta diapositiva, como pueden ver, está marcado en rojo los que murieron en España. Como verán, murieron todos en territorio español. Digo en territorio español porque incluso Juan Fermín fallece en Filipinas, que en la fecha en que murió formaba parte de la monarquía hispánica, y el único que muere fuera de España o de los territorios de la
monarquía hispánica fue José Francisco en concreto, que así se llamaba José San Martín, que fallece en Francia. No fallece tampoco en Argentina, ni en América. Vamos uno por uno. Elena, como os dije, nace en Calera de Vaca. Manuel Tadeo nace también en Calera de Vaca, actual Uruguay, fallece en España. Juan Fermín nace también en Calera de Vaca, en el actual Uruguay, fallece en Filipinas. En concreto, se fue a Filipinas como comandante de los dragones de Luzón, es decir, de coronel con un alto grado, al ser incluso el jefe de un regimiento, ¿vale? Justo Rufino es el hermano inmediatamente superior a José San Martín, que nace, al igual que él, en Yapeyú, en 1776 en este caso, y falleció en España. Y José, que nace en el 1778 y fallece en 1850 en Francia. Si vemos en el mapa, podremos comprobar, y ahora os lo voy a marcar, dónde está Yapeyú y dónde está Calera de Vaca. En concreto, Calera de Vacas está aproximadamente aquí, ¿de acuerdo? Dentro del Uruguay, en la frontera con Brasil. Y Yapeyú, que es donde nace José de San Martín y su hermano, aquí. Es decir, estamos hablando actualmente en la provincia de Corrientes, en Argentina. Es decir, estamos hablando de dos pequeñas poblaciones que prácticamente eran fronterizas con Brasil, y de lo que se trataba era de destacamentos civiles militares o cívico-militares que habían sido abandonados por los jesuitas y que había que mantener para que los portugueses a través de Brasil no fueran extendiendo su territorio. Uno de los mitos que ha dado también mucha controversia y mucha literatura es la educación del niño José, que es José Francisco. En la mayoría de las biografías se dice, para, digamos, alimentar esa excelencia de José de San Martín, que estudió y que se educó en el Seminario de Nobles en Madrid. ¿Qué era el Seminario de Nobles? Pues era el centro más importante de formación para altos cargos de la corte y para altos cargos militares. Es decir, aquí iban hijos de la nobleza y los hijos de los militares de alta graduación para que posteriormente pudieran hacer la carrera de corte y la carrera militar con las máximas, garantías. Es decir, estamos hablando de un centro, de élite, de la élite española de aquel momento, cuando el coste promedio de un alumno en este centro era de 6.000 reales. Tengamos en cuenta que cuando Juan de San Martín Gómez, es decir, el padre, llega a España procedente del Río de la Plata con sus 5 hijos y su esposa para instalarse en España, traía solamente 1.300 reales. ¿Realmente pensamos que Juan San Martín y su mujer Gregoria Matorra podían costear lo que era la, matrícula y gastos de José San Martín en el Seminario de Nobles, que ascendía aproximadamente a 6.000 reales? Y el resto de los hijos no costaba su educación, solamente se decidió a educar al pequeño, los otros no. Es que eso no tiene visos de verosimilitud. Por otra parte, fíjense que para justificar en estos mitos, ¿no? Que José San Martín estudió en el Seminario de Nobles, se dice, y cito textualmente: al parecer estudió entre 1785 y 1789, aunque no aparecen los registros. Bueno, hay que tener en cuenta que en el Archivo Histórico Nacional se conservan registros de alumnos, de bibliotecas, de las deudas que tenían los alumnos con el seminario, es decir, de cosas que tenían que pagar por pequeños extras, por cuestiones de manutención y demás, que se hacía la cuenta al final para que la pagaran los padres y demás. Con esto quiero decir
tenemos todos esos detalles, toda esa documentación, y no aparece por ninguna parte José San Martín. Es decir, vamos por partes. Es decir, la edad de ingreso habitual en el Seminario de Nobles de Madrid era a los 7 o a los 12 años. Dependía del reglamento vigente en cada momento del Seminario de Nobles. Cuando José San Martín llega a España, en 1784, acababa de cumplir 6 años, es decir, no tenía ni 7 ni 12 años. La familia, como sabéis, de Cádiz va a Madrid, mientras que el padre Juan San Martín Gómez está, digamos, intentando gestionar que le den un destino dentro de la península, y estará unos meses en Madrid hasta que toda la familia se traslada a Málaga. Es decir, el niño estudió allí porque estuvo un día de visita y ya no volvió, porque estuvieron varios días de oyente. Es que no dio tiempo material a que el niño estuviera allí, y menos para que fuera un alumno interno con el coste que tenía. Es decir, si no aparecen los registros, si los padres no podían ni de lejos pagar la suma que significaba tener a uno de los hijos allí residiendo o interno en el centro, las fechas no cuadran, porque en 1785 se sabe que ya está en Málaga el padre como capitán ayudante, y él no hizo la más mínima referencia. Bueno, pues entonces es que debemos de suponer que es que no estudió en el Seminario de Nobles, por mucho que fuera un centro que diera caché, digamos, y que diera mayor relevancia al personaje. Bueno, simplemente no estudió allí, o no hay nada que diga ni que confirme que estuvo allí ni siquiera una semana. Es decir, no consta, y entonces lo que no consta, pues bueno, no podemos tampoco afirmarlo. Como os comentaba antes, los San Martín fueron 5 hermanos, y hay una serie de datos que quiero que vayamos viendo porque nos van a servir después. José San Martín ingresa como cadete en el Regimiento Murcia en Málaga a los 11 años y 5 meses, es decir, todavía no había cumplido los 12 años, que era la edad mínima establecida para el ingreso de cadetes que fueran hijos de oficiales. Es decir, el caso de José San Martín, como hijo del capitán ayudante, en concreto en Málaga, Juan Martín Gómez, tenía derecho a ingresar con 12 años. ¿Por qué ingresa cuando todavía no tiene la edad? Y bueno, entendemos que con 11 años y 5 meses, digamos que se va acelerando los papeles. Bueno, venga, lo vamos a ir haciendo mientras ingresa. Es decir, tampoco es un adelanto que sea excesivamente extraordinario. Por otra parte, es verdad que a la petición de ingreso de José de San Martín debemos suponer que influyó la buena hoja de servicios del padre, y que otros 2 hermanos ya habían ingresado en el ejército. En concreto, Manuel Tadeo y Juan Fermín ingresaron en el Regimiento Soria. Hay una pequeña errata: cuando dice Juan Fermín, Regimiento Soria, estamos hablando en 1788 también. Ingresan los 2 hermanos a la vez. ¿Por qué José San Martín ingresa en Málaga? Pues por una razón muy sencilla: porque las ordenanzas en aquel momento no permitían que hubiera más de 2 cadetes hermanos en el mismo regimiento. Entendemos que el padre, que como buen oficial y con una dilatada experiencia y conocimiento de otros mandos y demás, envía a sus hijos un poco en función de la edad y de donde pudieran hacer mejor carrera. A Manuel Tadeo y a Juan Fermín los envía al Regimiento Soria, que en aquel momento se encontraba en Elche, entre Elche, Alicante y Valencia, y a José, que era el más pequeño de la familia, que ingresara en Málaga, en el Regimiento Murcia, que también estaba bastante bien considerado, y que además estaba de guarnición en Málaga. Un caso diferente será el de Justo Rufino, que siendo mayor que José de San Martín,
ingresa en la Guardia de Corps, en la compañía americana, es decir, en otra de las unidades de prestigio de la época, pero ingresa a los 19 años. ¿Qué pudo pasar para que Justo Rufino tarde tanto en ingresar? Es uno de las tantas cuestiones que necesitarían una investigación pormenorizada y dedicarse al tema. Quizás porque hubiera empezado carrera eclesiástica y la abandonara, quizás porque quería empezar algún tipo de estudio. Realmente no sabemos qué es lo que pasó en ese intervalo de tiempo entre el que era normal, digamos, en los varones haber ingresado en el ejército y por qué se demoró tanto Justo Rufino. Lo que sí es cierto es que al ingresar en la compañía americana, en la Guardia de Corps, es decir, lo que era el regimiento que protegía a la familia real, estamos hablando de una entrada en el ejército por la puerta grande, ¿vale? Bueno. Otra cuestión importante es cuál es la formación de José de San Martín. Es decir, cuando en las biografías americanas se habla del libertador, de sus cualidades indudables como estratega, la aprende en España, o mejor dicho, en su estancia europea. ¿Por qué? Pues porque en estos años que va a pasar en Europa, realmente va a pelear en todos los campos y modalidades posibles y contra todos los enemigos posibles que había en el momento, algunos de los ejércitos más poderosos y mejor preparados que había en aquella época. Evidentemente, ese aprendizaje, no solo el teórico, que como buen lector ya se fue encargando también de adquirir, sino el práctico, como podemos ver aquí, fue impresionante. Tengamos en cuenta que José San Martín, desde muy pequeño, puesto que con 13, 14 años es su bautizo de fuego, luchará contra los moros, en Argelia, en Orán en concreto, contra los franceses, las fuerzas revolucionarias, los ejércitos revolucionarios, contra los ingleses en el mar, contra los portugueses, contra los ingleses en tierra, contra las epidemias, y es otra forma también de lucha, lo que es la sanidad militar y el control de la sanidad en poblaciones y en fortificaciones o ciudades especialmente estratégicas. Verá los resultados de los combates navales, puesto que le tocará también asistir al resultado del combate de Trafalgar y lo que fue el bloqueo de la Royal Navy, de la Marina Británica, de la Bahía de Cádiz. La lucha urbana, es decir, la lucha contra las revueltas populares, en concreto a través del episodio del asesinato de su amigo y jefe superior, Francisco Solano, que vivirá en Cádiz, se le quedará grabado para toda su vida. Si hay algo que San Martín no soportará, serán los motines, las revueltas y la anarquía. Él tiene un código muy preciso de que la guerra es un ejército contra otro y tiene unas reglas y unos principios que se deben de cumplir, y otra cosa es los tumultos populares, donde ahí no hay código ni hay honor, ¿de acuerdo? Y luego evidentemente durante la guerra de independencia contra los franceses, que no solamente luchará en lo que era habitual de campo, de un ejército contra otro a campo abierto, sino en unas condiciones muy duras. Repasando entonces cuál es su currículum, es decir, desde que él viene hacia España con 5 años, recordemos que embarca en el Río de la Plata con 5 años, celebra su cumpleaños de los 6 años en mitad del Atlántico y llega a Cádiz en marzo de 1784, fijaros, de 6 a 7 años estará en Málaga, con 11 años, como dijimos, y 5 meses ingresa como cadete en el regimiento Murcia, con 13, 14 el bautizo de fuego en Orán, y ya luego vemos cómo va ascendiendo muy rápidamente, con 17, con 18, con 19, con 24,
y con 26, y me detengo ahí, con 26 años asciende a capitán segundo por su intervención, participación y protagonismo en la lucha contra la epidemia de la fiebre amarilla. Eso ocurre en Cádiz. Con 30 años ya es ayudante primero, capitán agregado al regimiento de caballería Borbón, y tras la batalla de Bailén será ascendido a teniente coronel graduado. Es decir, estamos viendo cómo desde los 5 años que llega a la península hasta los 33 en que causa baja en el ejército peninsular, su vida será una constante de formación, participación y ascenso en la vida militar en todo tipo de situaciones, y con una carrera más que prometedora. Es decir, si con 33 años, en plena guerra todavía, era teniente coronel y además se le había asignado el mando de los dragones de Sagunto, lo más lógico es que hubiera terminado de general, capitán general y demás. ¿Qué es lo que pudo ocurrir para ese cambio de mentalidad? Y ya vamos entrando en el siguiente tema. Pues aquí estamos viendo una caricatura de cómo nos veían los británicos o cómo veían la monarquía de Fernando VII. Es decir, si se fijan, podemos ver aquí al rey Fernando VII y cómo está rodeado de lo que se llamaba el Consejo Privado del Rey, la camarilla se llamó en España, en que por una parte la Iglesia le está diciendo, es decir, el clero le está aconsejando que reponga el Santo Oficio, el clero, digamos, regular, la lucha contra los liberales, los gorillas, es decir, los burócratas, los administrativos y funcionarios de la corte, que derogaran la Constitución, y los militares también, la destrucción de los liberales. Es decir, así es como nos veían desde fuera. Y esta visión no es tan ajena a la que tenían los propios militares de España. Si cuando se produce la invasión napoleónica, tenemos que tener en cuenta que dentro de los militares de alta graduación, muchos de ellos eran ilustrados, es decir, no afrancesados, que fue la palabra que sirvió de cajón desastre para todo aquel que pensaba un poco más digamos, de lo tradicional del orden establecido. Dentro de afrancesado, que era la definición o la palabra que se utilizaba para este tipo de militares que tenían ideas propias, por decirlo de alguna manera, son aquellos que están influenciados por ideas de la Revolución Francesa. Sí, evidentemente no todos estaban de acuerdo con guillotinar a los reyes, pero algunos sí, o muchos de ellos sí que estaban de acuerdo en que la soberanía no debía de ser exclusiva de los monarcas, sino que la soberanía pertenecía al pueblo. Es decir, estamos hablando de ideas del contrato social, de Rousseau, de Montesquieu, de Diderot, de Locke, etc. Por otra parte, los españoles, con esas alianzas y cambios, digamos, de enemigos constantes que vimos anteriormente, también conocían el sistema parlamentario británico, es decir, una monarquía donde el rey ejercía unos papeles o una función, pero el parlamento ejercía otra en nombre de los súbditos. Un equilibrio de poderes. Por otra parte, muchos de los españoles que, insisto, de alta graduación, y si no compañeros de otros que habían participado en la guerra de independencia de Estados Unidos, vieron otro modelo, de otra forma de organizar políticamente un país. Tengamos en cuenta que Bernardo de Galvez fue fundamental para la independencia de los Estados Unidos. En esa guerra o en esa rebelión de las 13 colonias contra la metrópoli británica, ayudaron a esos colonos norteamericanos, tanto ejército de Francia como ejército español.
en una extraña pirueta, porque es verdad que el ejército español y la corona española les ayudó a independizarse Estados Unidos, pero claro que a la vez tenían mucho miedo de que esas ideas se pudieran contagiar al resto de provincias y virreinatos de América del Sur, como finalmente acabaría ocurriendo. Es decir, y las ideas de la época, desde luego, ya hacían presagiar y ya estaban forzando la caída del antiguo régimen, es decir, ese tipo de monarquía en que el rey tenía la última palabra sobre todo y el país era propiedad, digámoslo de una manera clara y contundente, era propiedad de la real persona de su majestad. Por otra parte, las Cortes de Cádiz, la convocatoria de las Cortes de Cádiz significará una ruptura completa con ese antiguo régimen. Y tengan en cuenta que hasta que se convocan las Cortes de Cádiz, las Cortes solamente podía convocarlas el rey. Normalmente las Cortes de Castilla, las Cortes de Aragón, normalmente lo hacía para solicitar o más impuestos o un aumento de presupuestos, normalmente por causas económicas que le convenían a la corona. Sí, ahí no se discutían cuestiones de soberanía realmente o de organización territorial. Y es más, cuando los Borbones llegan a la corona española, todavía tendrá ese antiguo régimen, tendrá un carácter mucho más centralista y mucho más acaparador de esas